nos esté acompañando. Amigo, vosotros mi amigo, nos hemos unido, el Espíritu nos ha unido, el pastor Gerardo García, de la iglesia Bana, Hornos, acá por Hornos de Cúbrez, Tapaluca, allá por los estados loqueros, de allá nos sacó el Señor, y lo llamó el pastor, que como que yo no puedo, como que no. Entonces, es un fuerte aplauso a Dios por la vida del pastor. Gracias. Me dio pena cantar delante de ella porque ella canta muy hermoso, tanto su esposa como sus niñas cantan increíble, las niñas, y aquí suena un burro cantar. Bueno, es lo que te voy. Bienvenido, pastor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, amigo. Gracias, pastor. Gracias, amigo. Dios les bendiga, hermanos. Reciban un saludo de la iglesia Genesaret Hornos. Allá estamos pastoreando, allá en Ixtapaluca. Toma tu lugar. Allá estamos pastoreando también con el pastor David García. Y tenemos ese gran privilegio de poder hoy estar aquí con ustedes, de poder compartir algo que vivifica nuestro corazón. Ustedes saben que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y yo sé que el Señor nos ha permitido estar hoy aquí. Hoy estoy en compañía de mi esposa, Yatzin Juárez, y pues el Señor nos ha llamado al pastorado. Siempre a donde Dios me permite compartir la palabra, siempre ahí va conmigo mi amada esposa. Y gracias, porque es una bendición siempre estar compartiendo estos tiempos, porque el Señor nos edifica. Así es que hoy vamos a darle un tiempo. Escuchamos hace un momentito una alabanza en donde el Señor, nosotros mismos cantábamos y declarábamos con nuestros labios: ilumina nuestros ojos, trae tu luz. ¿No? Y eso es algo muy importante en estos tiempos, que el Espíritu Santo ilumine en nuestros corazones su palabra para poder ver aquellas cosas que quizás antes no podíamos percibir. Dice la palabra de Dios que Él nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Así es que hoy prepara tu corazón. ¿Por qué no lo disponemos? Cierra tus ojos y vamos a decirle al Señor: Padre amado, estamos aquí, Señor. Solamente somos hombres débiles, oh Dios amado. Padre, en las manos de un Dios tan grande y tan maravilloso como tú. Padre, gracias, bendito Dios, por el gran privilegio, bendito Dios, que nos das y la gran responsabilidad de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra tiene vida, Señor amado. Hoy seremos expuestos no a las verdades ni opiniones de un hombre, Señor, incapaces de mover absolutamente nada en la vida, Señor. Pero tu palabra, que es viva y eficaz, Padre amado, y en la fidelidad, bendito Dios amado, que tú estableciste en ella, Señor. Padre amado, y en la verdad de que tu palabra, Señor, jamás volverá vacía, Señor. Hoy, bendito Dios, ponemos todo este tiempo, Padre, en tus manos, oh Dios. Padre, háblanos, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente, bendito Dios, tú puedes cambiar nuestro corazón. Por favor, prepara, Señor, la tierra como tú lo haces siempre, para que la semilla caiga en esa tierra, que fructifique, Señor amado, y traiga fruto para tu gloria. Bendito Dios, te damos toda gloria, toda honra, alabanza, adoración, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, hoy me toca compartirles un tema que a veces no es fácil compartir como pastores. Hay algunos temas que de repente cultural, social, no se abordan tanto, sobre todo porque a muchos de nosotros nos gusta escuchar más de promesas, de bendiciones, y pasamos por alto que toda la palabra es una bendición. Todo lo que dice desde Génesis hasta Apocalipsis es una bendición para nosotros. Entonces, hoy yo ponía este título de esta enseñanza: la autoridad y la sujeción en amor a la iglesia. Y este es un tema que a veces, como les decía, es muy controversial, y ponía como un subtema la autoridad y la sujeción como propósito, contenido y significado en la vida del creyente. Es decir, cuando Dios habló acerca de la autoridad y puso en nuestro corazón sujetarnos a ella, el Señor lo hizo con un propósito, tenía un contenido específico y da un significado a la vida del creyente.
Y les decía hace un momento que existen temas que predicar hoy en día es muy controvertido, y más cuando se trata de la autoridad. Y sobre todo, ¿saben por qué, hermanos? Porque muchos de nosotros nos hemos convertido en críticos de la autoridad. Y quiero ponerte un ejemplo muy claro. Ustedes ven todo lo que está pasando a nivel nacional, y cuando nosotros escuchamos malas noticias, lo primero que nosotros hacemos es que el presidente, y es que Sheinbaum, y es que Morena, y es que el PRI, y es que no puede ser, y es que estos gobernantes, es que no puede ser, nada más son unos corruptos. Y muchos de nosotros como iglesia estamos haciendo exactamente lo mismo. Muchos de nosotros se nos hace muy fácil opinar acerca de ciertas cosas y de ciertos temas, y quizás para el mundo que no conoce de Dios puede estar bien, pero para nosotros como creyentes representa ese tipo de opiniones justo la abundancia del corazón, porque dice su palabra que de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Qué dice su palabra acerca de nuestros gobernantes? Más adelante lo veremos. Pero hay muchos temas, amados hermanos, que son controversiales hoy en la iglesia. Y sobre todo, ¿por qué? Porque nosotros no hemos querido abordarlos por temor al rechazo de la propia iglesia, al rechazo que hay respecto a estos temas, porque piensan que desde el momento en el que se abordan ya hay una predisposición del corazón. Quiero tocarte algunos temas y tú me dices, porque esto no digo que sea aquí en esta iglesia, en otras en donde he estado, yo creo que ha de ser muy controversial. Miren, uno de los temas que son controversiales es la ofrenda. Cuando uno predica de la ofrenda, lo primero que uno piensa es, ya nos quieren sacar dinero. Ay, es que ya que algo quiere el pastor, me imagino que quiere estrenar pantalla en su casa, ya se quiere ir de viaje el pastor, y eso lo primero que hacemos es ya nos van a meter la mano en el bolsillo. Cuando hablan de ofrenda, lo único que quieren es que pues nosotros no les alcanza, o no sé cómo estén mal administrando los recursos de la iglesia, que quieren más. Y lo primero que hacemos es eso, justamente pensar que a través de las predicaciones de la ofrenda, nosotros queremos meterles la mano en el bolsillo. Pues, ¿qué hacemos? Muchos de nosotros como pastores tratamos de evitar ese tipo de enseñanzas, cuando la palabra de Dios nos dice con toda claridad, Dios ama al dador alegre. Es decir, es algo que se ha olvidado muchas veces como pilares en la iglesia, se ha olvidado justamente la gratitud y la honra. Entonces, nosotros a veces somos muy poco agradecidos. Nosotros decimos, de lo recibido de tu mano damos, ¿no? Y si hiciéramos un balance de lo que damos con lo recibido, hay una discrepancia tremenda. Damos gracias a Dios porque el Señor no es como el fisco, ni la Secretaría de Hacienda, ni el SAT, ¿va? Que si no, nos dirían a muchos creyentes, hay una discrepancia fiscal, ¿no? Entre lo que das y entre lo que recibes. Y eso es una garantía además, porque cuando das es justamente el testimonio de que hay un Dios fiel que prometió proveer. Entonces Él te da, y entonces nosotros somos muy dados a compartir. Miren, hermanos, hay veces que nosotros estamos en ciertas circunstancias y nosotros nos convertimos muy religiosos. Y les voy a decir por qué. Muchos de nosotros lo primero que decimos cuando no tenemos trabajo y oramos es, Señor, si tú me dieras ese trabajo, de verdad, Señor, tú ayúdame, Señor, y de verdad que si tú me dieras ese trabajo, ¿qué no haría? Ofrendaría, daría, Señor, no faltaría, ahí estaría, Señor. Y cuando llega el trabajo y llega tu quincena, dices, ay, es que mira, tengo otros gastos, ay, es que mira, Señor. Y lo mismo pasa para muchos de nosotros que hemos tenido problemas de salud. Señor, si tú me sanas, Señor, si tú hicieras ese milagro de sanarme, Señor, dedicaría mi vida a ti. Y una vez que recibimos el milagro, pasa como los leprosos. Dios sana a 10 y todos se van a sus negocios de nueva cuenta. Solo uno regresó. Y el Señor les dice, ¿no eran 10 los que yo sané? El problema que tenemos es ese, que nos olvidamos de nuestra condición, de donde el Señor nos sacó. Y ese es un problema que desde los tiempos de Israel siempre ha existido. Israel siempre recibía la provisión de Dios, ellos veían los milagros, pero tan pronto recibían tantas bendiciones, se les olvidaba muy rápido. Se olvidaban de todo lo que Dios les daba.
Otro de los temas muy controversiales que también no nos gusta mucho abordar es el pecado. Y entonces cuando nosotros predicamos acerca del pecado, ¿qué sucede? Lo primero que decimos, es que ese pastor está predicando pedradas. No, está predicando. ¿No? Está el pastor, algo se enteró en la iglesia que quiere aventarnos esa pedrada a nosotros. Pero ¿sabes lo más triste y más doloroso de nosotros? Es que cuando se predica del pecado, nosotros tenemos una característica, que somos incapaces de ver nuestro propio pecado. Y si hablamos de murmuración, del chisme, del enojo, de la ira, lo primero que se nos viene a la mente es, sí, como la hermana tal. Sí, yo sé que es como el hermano, que ya ves lo que te digo, ahí está. Ojalá esta prédica sea para él. Ojalá entienda esta prédica y que Dios cambie su corazón. Pero difícilmente cuando hablamos de pecado, uno es confrontado con eso. Y el Señor se los dijo a los escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué no miras la viga de tu ojo y en lugar de ver la paja de tu hermano? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si tú y yo estuviéramos tan entretenidos mirando nuestra viga, no nos daría tiempo de ver la paja de nuestro hermano. Es decir, esta viga no se va a acabar porque todos pecamos todo el tiempo, de tal manera que yo tengo que ver mi propia vida todo el tiempo, que no me daría tiempo de estar observando la vida de mis demás hermanos. Y ese es el problema que muchas veces tenemos en la iglesia. Y cuando predicamos de pecado, muchas veces se dice, en esa iglesia no hay amor, en esa iglesia nada más hablan de pecado en lugar de que hablen de otro tipo de cosas. Y ese es el problema. Cuando los profetas hablaban de pecado y arrepentimiento, lo primero que decían o que querían hacer era matarlos, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado. ¿Cuántos años ya han transcurrido? Más de 2000 años y seguimos teniendo la misma actitud. Afortunadamente hoy hay leyes mucho más severas de que si matas, pues allá estarás en la cárcel muchos años. Pero muchos de nosotros matamos en el corazón a los hermanos. Entonces, otro tema muy importante que no nos gusta quizás tocar nosotros es justamente el arrepentimiento. Cuando nosotros hablamos y le decimos, el Señor nos dice que te arrepientas, que yo también debo arrepentirme, muchos de nosotros nos evaluamos moralmente. Yo no hago mal a nadie, yo no estoy mal, yo trato de portarme bien, trato de cumplir, trato de esto. Y cuando tú les dices a los hermanos de la iglesia, ¿cuánto tiempo dedicas a la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo tiene que no tienes una intimidad con el Señor tan profunda? ¿Cuánto tiempo tiene que no vienes a veladas de oración? ¿Cuánto tiempo tiene que no te sientas a un verdadero estudio de la palabra de Dios? Nos damos cuenta que tenemos altares vacíos y nos damos cuenta que solamente venimos y presentamos una ofrenda los días domingos, porque somos quizás muchos cristianos cumplidores, amado. Como si venir a la iglesia los domingos te pasaran checklist como para que pues en el reino de los cielos el Señor te diga, a ver, pásame su récord de asistencia. ¿Tú crees que eso va a suceder, hermano? Vamos, porque como esta semana nos fue un poquito mal, vamos a la iglesia porque ya me hace falta de Dios. ¿No? Eso es algo que muchos de nosotros hacemos. ¿Sabes qué? Hoy me está pasando esto mal. Yo creo que, híjole, Dios me está diciendo que regrese. Y tan pronto nos sentimos bien, otra vez, pastor, tengo otro compromiso. Pastor, ¿qué cree que, mire, ya venía, pero, ¿qué cree que se me zafó el tacón del zapato? Ya venía, pero pastor, disculpe, ¿ya vio que hay nubes arriba en el cielo? Son las 2 de la tarde y el servicio es a las 7. ¿Cree que llueva, pastor? Pero cuando se trata de compromisos que tenemos con el mundo, una fiesta, lo que sea, llueve, trueno, relampaguee, pues, si soy el padrino. No, pues no puedo faltar porque es mi hermano, ¿no? Ya quisiera ver que muchos de nosotros como creyentes dijéramos, oye, es que, ¿qué crees que me invitaron a Cancún, pero no sé si el clima esté bien? Yo creo que igual y posponemos. No, llueve, como esté la carretera, tú te subes al autobús. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Y otro de los puntos es la autoridad y justamente la sujeción, porque cuando hablas de autoridad, dices, el pastor, nada más porque quiere justificar su autoritarismo, porque nos quiere manipular, porque quiere tener el control.
Y nos damos cuenta que nosotros opinamos de esa manera porque tenemos un corazón rebelde, hermanos. Un corazón que no está dispuesto a sujetarse, un corazón que no está dispuesto a servir. Y a lo mejor ustedes pueden decir, porque usted es pastor, también no está hablando así. No, amado, es que es triste, hermanos. Es triste. Es triste ver que no tienes un equipo ministerial en la iglesia, justamente porque yo por eso no me comprometo. Yo por eso, mira, para quedarles mal, mejor no me involucro. Cuando la vida del creyente, una de las características cuando el corazón es regenerado por el poder de la palabra y el mover del Espíritu Santo es que te pone en la disposición del corazón y de tu mente servir. Tienes que tener ese deseo yo tengo el deseo de servir. Si tu vida, cuando vienes a la iglesia, no tiene un propósito específico de bendecir a otros, entonces estás viniendo a la iglesia con un corazón no regenerado. Tú tienes que levantarte en las mañanas y decir, yo tengo un don, un talento con el cual fui equipado, y ese don y ese talento para el cual fui equipado no es para mí, es para otros. La palabra de Dios nos dice, por su fruto los conoceréis. No hay ningún árbol que dé fruto y se autoconsuma. El fruto es para que otro lo tome y se complazca de él. De tal manera que si nosotros somos como árboles plantados sobre las aguas y nosotros damos fruto a nuestro tiempo, no es para nosotros, es para ser de bendición para otros hermanos. Pero ese fruto no da solo, es el fruto de un corazón que es movido por el Espíritu Santo, que te da un entendimiento, que te da el propósito, te da el contenido y el significado de tu vida como creyente. Una de las situaciones más naturales que existe es la maternidad. Cuando tu bebé nace, tú le das alimento no porque quieras. Qué mal sería, qué mal corazón sería el decir, está chillando el niño, pues ya dale leche, órale, ya, bueno, acércale el pecho ahí para que coma. Si no, no se va a callar. Cuando tú escuchas a tu pequeño, se te conmueve el corazón de tal manera que busca uno la manera de complacerlo y de ser de bendición para él. Cuando el hijo tiene hambre, instintivamente las mamás buscan en todo momento satisfacer esa necesidad. Incluso por encima de su cansancio, por encima de no comer ellas, porque es natural. Es decir, el propósito de su vida cuando uno tiene hijo cambia. Yo tenía mi vida, pero ahora que tengo a mi hijo, mi propósito ha cambiado. Tengo que alimentarlo, cuidarlo, ver que crezca. Y te complaces y te llenas de gozo ver que él esté satisfecho. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gozamos por los triunfos y victorias de otros? Si al hermano le va bien y se acaba de comprar un carro y mira, ya va a presumirnos su carro. No, ya viste, el hermano se compró ropa. Pero déjalo, ha de ser prestada, ¿no? En lugar de decir, wow, que Dios te bendiga, hermano. Me da mucho gusto porque el mismo Dios que te ha bendecido es el mismo Dios que me bendecirá. Pero no nos gusta tener ese gozo por los éxitos de otros. ¿Y por qué te quiero comentar esto? Porque mira, cuando tú vas a poner un techo, tiene que haber cimientos sólidos. Y justamente es lo que quiero hacer hoy y es algo que Dios ha puesto en mi corazón, en ponerte ahorita cimientos sólidos, que tú entiendas en esta base que Dios ha puesto espiritualmente. Él es la piedra del ángulo y todo lo que es edificado en esa piedra angular, todo va a ser prosperado. Si tus cimientos son débiles, cuando tú construyas segundo o tercer piso va a venir un temblor y se va a caer. Ustedes recuerdan esa parábola que el Señor contó acerca de lo que está cimentado en la roca y lo que es cimentado en arena. Cuando tú cimientas en arena puedes crear un castillo, pero es una insensatez, porque cuando vengan los vientos y vengan unos fuertes tormentas y el mar se haga llegar a esa casa, lo va a derribar todo. Y eso ya ha pasado, hermano. Si tú estás atento a las noticias, ha habido casos en donde la lluvia y las personas que han construido cerca del mar, todo se lo ha llevado. Todo su patrimonio se pierde. Entonces nosotros cuando prediquemos de cuestiones
de principios bíblicos tenemos que ver que nuestro cimiento esté sólido. Y yo quiero justamente poner ese cimiento. Dice la palabra de Dios que para poder hablar acerca de la autoridad, tú y yo tenemos que tener algo en mente y en el corazón, que la autoridad de cualquier iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la autoridad máxima que hay en la iglesia, en la cual la palabra el Señor nos dice: sujétense a ella. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el amor de un creyente se refleja justamente en guardar sus mandamientos. Entonces dice la Escritura acerca de las autoridades y qué deberes tenemos los creyentes con ella. Romanos 13, capítulo 1 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. Romanos capítulo 13, versículo 1, en la versión internacional, dice: todos deben someterse a las autoridades públicas. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Tú y yo, cuando nos digan: ay, no, es que el Peje, es que Sheinbaum, es que todo el mundo, tú tienes que tener esto en mente, amado hermano. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad. Y el Señor nos dice: sométete a ella. No nos dice critica, juzga, sométete a esa autoridad, sea buena o sea mala. Pero no solamente se queda ahí. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, el versículo 1 y el 2, dice la palabra de Dios así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es decir, cuando tú ves que un gobernante está haciendo las cosas mal, ¿qué debemos hacer? Orar, clamar al Señor, porque Él está poniendo esa autoridad delegada, sea buena o sea mala. Pero nuestra labor como creyentes es orar por ellos, orar por ellos. Si tú te das cuenta, en la iglesia, ahora lo vamos a trasladar en la iglesia, que la autoridad de la iglesia somos nosotros como pastores. Tu deber como creyente es orar por los pastores. ¿Por qué? Para que Dios les dé sabiduría, para que Dios les dé entendimiento, para que Dios les dé esa paz y tranquilidad. Porque cuando tú y yo hacemos esa oración, el resultado es justo lo que dice Timoteo en su versículo 2: para que vivas quietamente y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, cuando tú y yo entendemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad y acabas de decir amén, tú confirmas lo que el profeta Isaías decía en el capítulo 5, versículo 11, que te voy a leer en un instante. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, ¿qué poder tiene la palabra de Dios? Ustedes saben que en Génesis capítulo 1, el Señor habla y todo lo que habla se hace. Y todo lo que se hace es bueno. Es decir, el Señor dijo que se hagan los cielos. Se hicieron los cielos. Y dice: y vio Dios que era bueno. De tal manera que el Señor pone en orden todo el caos que había. Su palabra tiene el poder para poner orden. La palabra de Dios tiene el poder para transformar en lo que no tiene vida, en lo que hay vida. Es más, hermano, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De tal manera que la fe que tú tienes en Cristo viene justo porque Dios, en su gracia, en su misericordia, ha abierto tu oído para oír la palabra de Dios y Él ha dispuesto fe en tu corazón para creer en ella. Qué poder tremendo, ¿no? ¿Recuerdas lo que dice Ezequiel, el valle de huesos secos? Que le dice: profetiza. Es decir, declara la palabra. ¿Y qué fue lo que sucede? Dice que se empezaron a unir los huesos, las coyunturas, todo se empezó a unir. Y dice: de muertos
termina diciendo, y se formó un ejército del Dios viviente. ¡Qué increíble! Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tú y yo fuimos expuestos al poder vivificante de la palabra y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Esto es increíble. Esto es increíble. Entonces, debemos de partir, y yo quiero partir justo en esta base preguntándote. ¿Reconoces que la palabra de Dios es la única que contiene la verdad? ¿Cuántos decimos amén? Amén. Otra vez voy a hacer la pregunta. ¿Tú reconoces en esta mañana que la palabra de Dios es la única que contiene la verdad? Amén. Bueno, eso va a ser muy importante en tu corazón. Muchos de nosotros podemos decirlo quizás externamente y superficialmente, porque fíjense que eso es para nosotros muy importante. Había mucha gente que escuchaba las enseñanzas de Jesús, pero cuando el Señor Jesús les hablaba con verdad, dice su palabra, que muchos de ellos dijeron, dura palabra es esta. ¿Y qué hicieron? Se fueron. Y el mismo Señor Jesús le dice a sus apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? Pero el apóstol Pedro contesta, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, si tú me dices y si tú me respondes que sí, en efecto es la palabra que contiene la verdad, entonces tú mismo estás declarando que la Escritura es la única verdad, la palabra de Dios interpreta con la palabra de Dios, la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios y Dios se reveló a sí mismo a través de su palabra. Es decir, la palabra de Dios es inerrante e infalible. Si tú quieres tener interrogantes, si quieres cuestionar la palabra, no tienes que buscar en otro lugar. La palabra de Dios responde todas las interrogantes. Tú puedes decir, ay, es que no sé qué hacer con esto. Ay, pues que Dios haga su voluntad. Y no lees la palabra, hermano mío, tú estás haciendo tu voluntad y no la de Dios. Porque tú tienes que buscar la voluntad de Dios en donde Él estableció la voluntad. Tu vida y la mía, amado hermano, están inmersas en este libro. Él nos amó con amor eterno desde antes de la fundación del mundo, de tal manera que lo que se dice de ti y de mí está aquí desde el principio y al fin. Todo lo que quieras saber, ahí está. Entonces, si tú, una vez que hemos puesto esta base bíblica, si tú estás reconociendo que la palabra de Dios es la verdad, amado hermano, quiero citarte justo la verdad bíblica acerca de la autoridad. Y quiero que abras tu Biblia en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. ¿Ya lo tienes, amado? Ve el versículo 7. Vamos a leer el 7, el 17 y el 24, pero vamos a irnos deteniendo poco a poco porque vamos a situarnos en esta enseñanza. El versículo 7 dice lo siguiente: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Alguien ayúdeme a leer el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Ok. Ahora ayúdeme a alguien a leer el versículo 24. A todos nuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Ok, cerramos con eso. Bueno, hermanos, si tú sabes que la autoridad de la palabra de Dios es la verdad, esto está dentro de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 13 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablan la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Pero el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos obedientes a vuestros pastores?
Ah, caray, no hubo ni un amén. Hermanos, fíjense, y quiero decírselos con amor y con mucho respeto. ¿Qué demandamos nosotros a nuestros hijos? Obediencia. ¿Qué piensas de aquel hijo que no te obedece? Miren, hermanos, hay un problema que nosotros vemos muy común en la iglesia. Si ustedes leyeron aquí, dice en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice una palabra al final que dice, el versículo 7 dice, e imitad su fe. Es decir, nosotros tenemos que ver a los pastores cómo caminan, como dije, porque nosotros, algo que Dios nos puso como encomienda en Mateo capítulo 28 es que hagamos discípulos. Y la gran mayoría de los discípulos que nosotros hacemos no solamente es predicando la palabra, sino modelando esa palabra. De tal manera que tú imitas su fe. En los tiempos de angustia y dificultad que ustedes han visto y han palpado sus pastores, ustedes saben la fe que ellos tienen respecto a muchas áreas de su vida. Pero el problema que tenemos nosotros como padres es que nosotros les enseñamos a nuestros hijos que tienen que obedecer. Y de repente sacamos frases muy comunes de que, ¿y por qué? Porque soy tu madre. Porque soy tu padre, punto. Por eso me tienes que obedecer. ¿No? Y ustedes le comentan a los niños, no, haz tu cama. Y ustedes salen y les dicen, cuando regrese, quiero ver que tu cuarto esté limpio. Los trastes lavados. Y te vas bien confiado a trabajar. Regresas y entra y lo primero que haces es revisar el cuarto de tu pequeño de 40 años y está sucio. Y ves el montonal de trastes. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Qué le dirías a tu hijo? Ay, mi niño, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, mi amor? Que hicieras tu cuarto. No te puedo hablar fuerte porque no quiero herirte. Tengo que cuidar tu corazón, mi amor. ¿Eso le dices? ¿Qué haces? ¿Vas agarrando la chancla? ¿No? ¿Qué te dije? ¿Sabes cuál es el problema, hermanos? Que cuando nosotros te decimos, hermano, llega temprano. Hermano, ayúdame con esto. Ni llegamos temprano, ni ayudan. No hay una incongruencia entre lo que tú exiges en casa y lo que no cumples como creyente. ¿Qué crees que van a aprender nuestros hijos? A ver, mi mamá me dice aquí que tengo que ser cumplido, ordenado y tengo que estar comprometido con la casa porque soy parte de esta familia. Pero me dice que yo soy la familia de Cristo, que me reúne en la iglesia y que es mi familia, y cuando la cita no llega, no cumple, algo está mal. Estamos dando un mensaje, testificando un mensaje con nuestra vida completamente contrario. ¿Y sabes qué pasa cuando crecen los hijos? Dudo mucho que los hijos digan, mamá, apúrale, quiero ir a la iglesia. En cuanto los hijos son maduros, van a decir, nah, para ser como tú, gracias. Para ir a la iglesia y hacer eso, perdón. Pero tú le dices, no, hijo, quiero que vayas a la iglesia, que es que yo quiero que asistas con los jóvenes, quiero que asistas con todo esto. Y tú dices, mamá, si yo te veo cuando estás aquí orando y llorando y apenas salimos a casa y estás, ¿qué te dije? ¿Qué es? Como si te transformaras. ¿Te hace mal ir a la iglesia? Eso es lo que muchas veces pensamos. Es más, muchos van a decir, ¿por qué no nos vamos a vivir a la iglesia? Ya estás más tranquila, acá en la casa no.
Hermanos, a veces pasa eso, porque nosotros exigimos lo que no damos, imponemos, dice la palabra de Dios, imponemos cargas a otros que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Si yo te pregunto a ti, ¿qué prefieres? Único que no te obedezca, único que cuando le dices no te hace caso y tienes que estar arriándolo, como decimos coloquialmente, a único que te diga, sí mami, ahorita lo hago. Claro que sí mami, lo voy a hacer. Y que cuando llegas todo está hecho. ¿Cuál prefieres? Seamos honestos. ¿Sí o no? O ustedes van a decir, nah, yo con mi rebelde me quedo. Yo con mi desobediente estoy bien. ¿No? Nosotros decimos, no, pues el hijo que me obedece, la verdad. ¿Ustedes creen que nosotros como pastores no nos alegra el corazón saber que hay hombres y mujeres que dicen, cuente conmigo, camino con usted, me someto a la autoridad? Sométete a tus pastores, porque eso es bueno para nosotros. Y más adelante nos vamos a dar cuenta de esto. Ahora, la autoridad, aquí lo primero que tenemos que ver en estos versículos son algunas enseñanzas que nos muestran estos 3 versículos. La autoridad delegada ejercida bajo la autoridad de Cristo y para el beneficio espiritual de las ovejas que Él compró con su sangre. Es decir, esta autoridad que nosotros ejercemos como pastores tiene que estar íntimamente ligada a la autoridad de Cristo y tiene que ser con un entendimiento de un beneficio espiritual de las ovejas que Él compró con su sangre. Es decir, no son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo. Y Él las compró a un precio muy alto y para eso, por eso nosotros como pastores tenemos que tener un aprecio increíble por ustedes, un amor entrañable. No solamente son nuestros hermanos en la fe, no solamente somos coherederos con Cristo, sino además tenemos que tener presente como pastores que el costo de cada oveja que se reúne aquí. Para nosotros es muy importante verlos y velar, como dice la palabra, por cada uno de ustedes, como aquel que va a dar cuenta. ¿Tú crees que tú no vas a dar cuenta de tus hijos? ¿O tú vas a decir, nah, así que yo ya soy salva y mi hijo hay que se salve como pueda? ¿Quién de nosotros que ama a su hijo no ora por ellos? ¿Quién de nosotros no está dispuesto a dar su vida por sus hijos? Bueno, eso es algo que también espiritualmente nosotros como pastores tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por otros. Pero no solamente es una posición del pastorado, amados, sino es una posición de todo creyente. Yo les ponía el ejemplo a la iglesia, un ejemplo del servicio en la iglesia, en donde vienen 2 cabras por un camino muy angostito. Muy angostito, en donde no pueden pasar 2. Y entonces se topan las 2 cabras así de frente. Y lo primero que uno piensa es, hasta se van a empezar a empujar con los cuernos. ¿Y qué pasaría si ellas empiezan a darse topes en ese lugar tan angosto? Se van a morir las 2, nadie va a pasar. Entonces se queda viendo la una a la otra para ver quién es la que va a ceder, hasta que una con entendimiento dobla sus patitas hasta lo más abajo que puede y la otra brinca por encima de la oveja, de tal manera que avanzan. ¿Quiénes somos nosotros? Los que queremos decir, que se doblegue ella, yo no. ¿O somos los que decimos, estoy dispuesto a hacerme inferior para que tú brinques? Eso nos cuesta mucho trabajo. Nos cuesta mucho trabajo ceder inclusive en la opinión, porque hasta en las discusiones queremos ganar. Porque hasta en las opiniones, duro, me vas a ganar y me voy a aferrar a mi comentario. ¿Sabes qué decía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía, no, vamos, ustedes lo pueden leer en la carta que le escribe a los Corintios, en donde le dice, a ver, la comida a los ídolos. Él dice, bueno, no es malo que podamos comer porque Cristo ha santificado absolutamente todo, pero, si esto que voy a comer golpea la conciencia de mi hermano, escuchen lo que él dice, no comeré carne jamás. Jamás, por amor a ellos.
Estoy dispuesto a ponerme en un nivel mucho más inferior, a pesar de que yo tenga la madurez espiritual para decir que eso no pasa nada y no puedo comer. Pero si eso le va a causar un problema a mi hermano, mejor no vuelvo a comer. Pero muchos de nosotros como creyentes lo que decimos es, él porque piensa eso, pero yo no. Él porque es inmaduro. Él porque es inmaduro, pero yo he leído la Biblia. Bueno, pues no la has leído también, porque si no, doblarías como ese ejemplo tus rodillas para que otro pase. Había dos hermanos que querían con Jesús, le dijo, Señor, déjame uno a la derecha y el otro a la izquierda. Le dijo, no sabes lo que estás pidiendo. Porque aquí es al revés. Quien quiera ser el mayor, será el servidor de todos. ¿Quieres ser el mayor? Sirve a los demás. Sirve a los demás. Eso es algo muy importante. También algo que vemos en esta enseñanza es, nosotros como pastores no fuimos llamados para implantar nuestras opiniones personales en las vidas de otros, sino a traspasar las vidas de la iglesia a la voluntad del Señor. Es decir, cuando nosotros preparamos una enseñanza, nosotros no debemos darte nuestras opiniones, sino que lo que nosotros tenemos que estar interesados es que en la palabra de Dios tú encuentres la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y para eso nos preparamos y para eso Dios nos llamó, para que nosotros estemos como atalayas vigilando a la iglesia. ¿Sabes lo que hacían? ¿Y saben lo que es una atalaya? Van a decir el librito de los testigos de Jehová. No, ese no es. Una atalaya en tiempos de guerra era aquel que tenía que subirse a la torre más alta. Y una vez que estaba en la torre más alta, tenía que estar atento para cualquier invasión. Cuando él veía a un enemigo, rápido tenía que descender de la torre o tenía que anunciar de cualquier medio que venía un ejército en contra de los demás o en contra del pueblo. Él tenía que estar despierto, atento completamente, vigilante. De hecho, la palabra justamente pastores o obispos significa episcopo, que es supervisor o vigilante, que justamente viene de ese punto de ser una atalaya. Ustedes podrán ver este concepto en Isaías, donde le dice a usted, y tú serás como una atalaya, que hablarás al pueblo de Dios. Entonces, él estaba vigilante. ¿Qué pasaba si ese vigilante se quedaba dormido? Era bien peligroso, porque no podía detectarlo. Un ejemplo quizás más tangible, lo que pasó con el Titanic. Un descuido de la persona que tenía que vigilar, no vio el iceberg y hundió todo el barco y se murieron y se perdieron muchas vidas. Amados, nosotros estamos bajo ataque constante por la cultura, por el príncipe de este siglo, como dice la palabra, porque anda como león rugiente queriendo devorar. Y nosotros como pastores tenemos un llamado a vigilar los ataques que vienen contra la iglesia. Nosotros tenemos que estar aquí y alertarte, hermano, viene un ataque. Preparémonos, iglesia, viene un ataque. Es que el Señor está trayendo apatía, está trayendo murmuración, está habiendo todo eso, el enemigo está trayendo todo esto. Yo tengo que estar vigilante para decir, oremos. ¿Sabes qué? Oremos, vamos a predicar este tema, vamos a predicar esto, porque el Señor nos está guiando para prevenir que haya ataques hacia la iglesia. Dice que el pastor se quedaba en la puerta, por eso él es la puerta de las ovejas, porque cuando estaba en aquel tiempo, él era así literal, él era la puerta. Y si un animal rapaz quería venir y devorar, primero tenía que devorar a la puerta, al pastor, tenía que devorarlo. Él estaba literalmente, se quedaba en la puerta para vigilar que ningún animal pudiera atacar a las ovejas. Es increíble. Eso es increíble, por eso el Señor dice, yo soy el pastor que mi vida doy. Estoy dispuesto a estar en la puerta. Yo estoy dispuesto a estar ahí. Es algún llamado que nos ha hecho a nosotros el Señor como pastores para estar vigilantes. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tengamos entendimiento y ayudemos y entendamos en un corazón el servicio que tenemos que dar a la iglesia y el sometimiento a la autoridad. Miren, hermanos, quiero ponerles un ejemplo muy hermoso y que en estos tiempos es muy difícil predicar en la iglesia. Si nosotros le decimos, hermanos,
y quiero ponérselos en un ejemplo. Ahorita lo veo. ¿Quién es el líder de alabanza de la iglesia? De aquí. El pastor. ¿Quién predica? ¿Quién tiene que llegar primero? ¿Quién tiene que poner las sillas y lavar y mantener el lugar así? ¿Quién se prepara los alimentos? La pastora con un equipo de... ¿Quién tiene que ir a visitar? ¿Quién tiene que orar por los demás? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¿Y toda la iglesia? ¿Qué acaso la palabra de Dios no nos dice oremos unos por otros? No, el pastor ni ha venido a visitarme. Es lo que te digo, ni ama. Hermanos, ¿recuerdan Hechos capítulo 6? Es la iglesia primitiva, acaba de pasar el Pentecostés y entonces están todos llenos del Espíritu Santo y entonces está la iglesia creciendo y creciendo y creciendo y de repente llegas al capítulo 6 del libro de Hechos y dice, ¿qué creen? Hay murmuración en la iglesia porque dicen que las viudas están siendo desatendidas. Se estaba habiendo un conflicto con las viudas judías y las viudas, bueno, otro tipo de viudas. Y ellos decían, les están dando preferencias a las de aquí. El pastor tienen preferencias los líderes. No, y es que él tiene sus consentidos. No, y entonces sí, pues como a mí no me toma en cuenta. Y había ese tipo de conflictos en la iglesia en aquel entonces. Y entonces van con los apóstoles y dicen, oigan, ¿qué está pasando? ¿Por qué creen que tenemos estos conflictos? ¿Qué creen que les dijeron los apóstoles? No se preocupen, hermanos, ahorita lo atiendo, voy a ir a visitar todas las casas, a ver, voy a hacer una reunión con los hermanos, díganme quiénes son los revoltosos. Voy a hablar a todos los líderes. ¿Eso dijeron? Ellos le dicen, ok, me parece bien. No es bueno que nosotros atendamos estos asuntos. Busquen entre ustedes, la iglesia, hombres íntegros, llenos del Espíritu Santo, para que ellos atiendan las mesas. Para que nosotros nos dediquemos al estudio de la palabra de Dios. Ustedes notan que los apóstoles les dijeron, no, a ver, déjame la palabra, estaba estudiando, pero déjame, voy a ir a atender a los hermanos. No, los apóstoles estaban diciendo, no, nosotros tenemos que preparar la palabra, tenemos que estar orando, tenemos que tener comunión con el Señor, porque eso edifica la iglesia. Que si yo me distraigo entre que hago una actividad y otra, lo único que voy a ocasionar es una debilidad para la iglesia. Si ustedes, hermanos, tenemos esa cultura en México, que nosotros tenemos esa cultura de que el pastor tiene que hacerlo absolutamente todo. ¿Y sabes qué está pasando? Hoy más que nunca, el índice de enfermedades de los pastores ha incrementado tremendo. Por eso muchos tienen pastores enfermos, amados. Muchos. Si tú lees el pasaje, el versículo 17, escucha esto. Dice, obedeced a vuestros pastores, ¿sale? Y sujetaos a ellos. Dice, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Escucha, dice, esta parte mucha gente la pasa por alto. ¿Para que lo hagan cómo? Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Pero después cierra con esta parte importante. Dice, ¿por qué esto no es? Porque esto no es provechoso. ¿Para quién creen que no es provechoso? Para la iglesia. Ustedes, amados hermanos, tienen que velar para que el pastor, cuando predique, cuando haga actividades en la iglesia, la haga con alegría. Porque esto va a ser de bendición y edificación para la iglesia. Miren, amados hermanos, la autoridad que Dios delegó en los pastores no es una autoridad de imposición, amados. ¿Quién eligió al pastor? La iglesia. La iglesia. La iglesia es la autoridad para elegir sus pastores y a sus miembros.
De tal manera que lo natural que dice la palabra de Dios es que cuando una persona viene y se congrega, ese miembro tiene que ser presentado a la iglesia. La disciplina de la iglesia la ejerce la propia iglesia. Es decir, dice la palabra de Dios que si tú tienes un problema contra tu hermano, ve tú solo y habla con él. Si no entiende, segundo nivel, ¿qué dice? Busca 2 o 3 hermanos y vuelve a exhortarle. Tercer nivel, dice, si no ha entendido, exponlo a quién. Exponlo a la iglesia. ¿Y quién es quien expulsa a ese miembro? La iglesia. La iglesia es una autoridad que Dios ha puesto para poner a sus miembros y a sus pastores. Pero si la iglesia ya puso en esta iglesia al pastor Donato, a mí en Hornos, ¿qué tienes que hacer tú? Dejar que te pastoreen. Si tú ya acudes a esta iglesia y estás acudiendo regularmente, es porque Dios ha puesto en tu corazón reconocer el llamado y el pastorado que Dios ha puesto en el pastor Donato. Lo mismo tiene que hacer mi iglesia, lo mismo tienen que hacer las iglesias universales, pero tú tienes que dejar que Él te pastoree. ¿Cómo? Sometiéndote y sujetándote al pastor. Tú tienes que dejar que lo haga y que lo haga con alegría. ¿Por qué? Porque eso será provechoso para ti. Pero si tú dices, ay no, mira, yo el domingo que llego ya tengo silla limpia, ya está todo el piso limpio, listo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién está llevando la carga de la iglesia? Hermano, aunque nosotros lo hacemos con gusto, no es bíblico dejar que el pastor esté lleno de actividades, porque está descuidando lo más importante. Lo más importante. Por eso tenemos que tener hermanos que Dios pone alrededor de nosotros como diáconos, como servidores. ¿Con qué intención? Para que, pastor, usted dedíquese a la predicación de la palabra. Eso es lo más importante, porque aquí hay vida eterna. Aquí hay vida eterna. Usted dedíquese a orar, dedíquese a estudiar. Necesitamos urgentemente que usted sea un hombre bíblico. Necesitamos, pastor, que usted que realmente usted cuando predique sepa y tenga certeza de que es la voluntad de Dios para esta iglesia. Y qué importante es eso, amados hermanos. Que cuando tú vengas y pidas un consejo, tengas un pastor que sabes de antemano que cuando te dé una exhortación, cuando te dé un aliento, una palabra de ánimo, tú digas, eso viene de Dios, eso huele a Dios, eso sabe a Dios. Qué importante es. ¿A poco no te gustaría que cuando tú tienes esa aflicción, venga una palabra que sabes que viene de Dios? ¿O prefieres que te digan, échale ganas, hermano, vas a salir adelante? ¿Sabes cuántas personas, no sé si ustedes conozcan a un cantante que falleció, que se llamaba, no me acuerdo, de Julio Melgar? ¿Sí se acuerdan? Que es el compositor de Cuerdas de Amor. ¿Saben cuántas personas fueron y pastores a decirle, Dios me ha dicho que Dios te va a levantar y que vas a sanar y que... Qué triste es eso. Pastores que hablaron de parte de Dios. Mira, hermano, algo que yo aprendí hace algunos años es que para hablar de parte de Dios tienes que estar delante de Dios primero. Tú no vienes a dar palabras simples. Son palabras de un reino, de un rey que prometió vivificar, renovar tu mente, trasplantar el corazón de piedra por uno que vive. Y tú tienes que tener la certeza de que tu pastor es un hombre bíblico, de que no estaremos inventando cosas, de que no estaremos nosotros sacándonos cosas de la manga. Tú ves hoy muchas iglesias que están desviándose, que están desviando a los demás, llamándose apóstoles y llamándose de muchas maneras, añorando milagros, añorando tantas hazañas, pero enfriados completamente, abandonando sus altares personales. Solamente complaciendo su carnalidad, amados, y emociones al por mayor.
Dice su palabra en Mateo capítulo 7, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonio, y dice la palabra de Dios, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿qué hizo de esos hombres que quizás dirigían iglesias a convencerse a sí mismos que Dios les estaba respaldando? ¿Por qué? Porque hacían milagros, porque hacían hazañas, porque echaban fuera demonios, porque según ellos profetizaban, estaban lejos de Dios completamente. ¿Cuántos líderes de la iglesia, cuántos pastores terminarán así, amados hermanos? ¿Por qué? Porque estuvieron enrolados en actividades muchas de la iglesia, pero alejados de la disciplina, del estudio expositivo de la palabra. Una oración íntima con el Señor, derramar nuestra alma con el Señor y decir, Señor, pastoréame, pastoréame. Porque nosotros pastoreamos a la iglesia, pero no dejamos también nosotros como líderes, como pastores, que el Señor, el pastor, el buen pastor nos pastoree. Nosotros estamos cargándonos de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no hay hombres que se levanten. La mies es mucha y hay gran necesidad y pocos obreros. Son los que hay. Pídele al Señor de la mies que mande obreros. Pídele al Señor desde ya, hermano, que levante más pastores en esta iglesia, más diáconos, más líderes. En la multitud de consejeros se halla la sabiduría. Nosotros no debemos de tener miedo, y yo lo sé que el pastor Donato no tiene ese temor, en que Dios levante otros pastores aquí. Si Dios levanta 1, 2, 3, somos 4, somos pastores de esta iglesia. El Señor a lo largo, lee todo el evangelio, todos los evangelios, siempre el Señor hablaba de pastores en las iglesias, de diáconos sirviendo, de hombres llenos del Espíritu Santo, de hombres con una visión clara, con un entendimiento claro de lo que el Señor quería. No de hombres que vienen y dicen, y la reja está chueca, ¿no? Hubiera sido mejor poner esto. Yo hubiera comprado mejor esto. Amados, no, amados. Tú tienes que asumirte parte de la iglesia. Esta es tu casa. Esta es tu familia. Y tú tienes que sentir el amor por Dios primero para tener el amor por los pastores. Tienes que sujetarte primero a la autoridad de Dios para entender la autoridad de la palabra y para entender la autoridad que Dios ha delegado en los pastores. Esto es muy importante, hermano, que tú y yo lo entendamos. El tener autoridad no es el fin para nosotros. O sea, no se justifica el ejercer un gobierno en la iglesia, no es el fin, hermanos. Es el propósito que nosotros tenemos de vida para edificar a la iglesia. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que dar gracias al Señor, como tus hijos tienen que dar gracias, porque tú fuiste su mamá. Qué mal sería que tu hijo te dijera, yo no te pedí nacer. ¿No? Yo no quería nacer. No, ahora tú ya me tuviste, ahora te aguantas. Qué feo sería eso, ¿no, amados? Qué doloroso sería eso en nuestro corazón para los que tienen hijos. Qué feo sería que nuestros hijos nos reprocharan eso y que nos dijeran, me hubiera gustado nacer en otra familia. Tú y yo escuchamos a muchos predicadores, lo sé. Y a veces tenemos ese pensamiento de, si ese fuera mi pastor. No, hombre, sería otra cosa. Imagínate que tú y yo fuéramos a esa iglesia. Ay, Dios mío, no, hombre. No, estaría padrísimo. No, es que yo con ese pastor sí obedezco. No, pues sí, clarísimo que sí obedezco. ¿No? Y añoramos a pastores que no están aquí y que vemos sus iglesias con escenarios y decimos, no, es que esa iglesia, no, hombre, es que ahí sí hay bendiciones, que ahí sí hay tal cosa. Amados hermanos, el mismo Dios de allá es el mismo Dios de aquí. Y tienes la misma oportunidad de tener un pastor.
Pero probablemente si tú fueras a esa iglesia, ni aguantarías. Ni aguantarías. Uno podría decir, al menos en mi caso, me gusta mucho algunas enseñanzas, quizás de pastores más añejos como Spurgeon, por ejemplo. Ay, si él hubiera sido mi maestro, ni hubiera aguantado probablemente. Porque era un pastor muy exigente. No, es que yo no, bueno, tal pastor, yo quería ir a la iglesia, yo MacArthur, y ahí me hubiera congregado. Ni siquiera hubiera servido. Con ese corazón. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner. Pero si tú y yo no queremos servir en lo poco, hermano, ¿cómo vamos a ir a lo demás? ¿Cómo es posible que nosotros podamos tardar 1 hora escuchando enseñanzas del internet cuando aquí viene y escuchas la palabra y estás, ay, ¿qué más? Ay, déjame, ¿cuánto? Ya pasaron 5 minutos, al 7 me voy al baño. Ya está. ¿No? Y ya regresas y dices, unos 10 minutos salgo por agua, ya está. ¿No? Qué triste es eso, hermano. Qué triste es eso. Que menospreciemos lo que Dios te dio por gracia. El hecho de que Dios te haya puesto aquí un pastor que pueda predicarte la palabra es una bendición tremenda. Como tú eres una bendición para tus hijos. Qué hermoso es que tus hijos vayan y te digan, gracias por ser mi mamá, gracias por ser mi papá, gracias. Gracias porque te amo, mamá, te amo, papá, gracias. Porque ustedes son una bendición, porque noto el esfuerzo que ustedes hacen, porque los noto cuando sales a trabajar en la mañana, cuando regresas en la noche, porque tú te esfuerzas, papá, para darnos lo mejor a nosotros como hijos. Gracias, gracias. Gracias porque no merezco tener un celular y mira, tengo un celular. Gracias, papá, gracias. Porque mira la ropa que tengo, gracias a Dios porque tú me has provisto, porque Dios ha bendecido tu vida. ¿Cuántas veces los hijos hacemos eso con los padres? Nulas casi. Asumen él tiene que comprar. Lo único que hacemos nosotros es, mira papá, ahí está mi tenis roto. No, llegamos y, papá, me acaban de decir en la escuela, tengo que llevar 2 cuadernos, 2 libros, para que ahí le vayas juntando. ¿Quién de sus hijos llega con ustedes para decirle, papá, sé que es difícil para ti, lo entiendo, papá, sé que te esfuerzas muchísimo y la verdad me duele en mi corazón saber que ahorita en la escuela voy y me dicen que los libros cuestan 300, que cuestan 600 pesos, papá, de verdad, no quería decírtelo, pero si puedes comprármelos. Y cuando te los entregas, ¿cuántos de los hijos vienen y dicen, papá, gracias por mandarme con mochila nueva, gracias por mandarme con tenis nuevos? El corazón de muchos se ha enfriado, hermanos. Y nos hemos anestesiado y nos hemos acostumbrado a que, sí, pues es mi obligación, no tienen por qué agradecerme. ¿Cuántos de nosotros o cuánto tiempo tiene que no escuchas, mamá, de tus hijos decir, mami, gracias por tu comida? Oh, estuvo riquísima, mamá. Gracias, gracias. Porque sé que aunque estuviera lloviendo en las mañanas, saliste al mercado, se mojaron tus pies, te levantaste temprano para prepararme un lunch. Gracias por eso. Mamá, me sujeto en amor a ti, porque veo tu esfuerzo, porque veo que me amas. Ten mi gratitud, mamá, ten mi gratitud. Oh, amados, no pasa eso y eso es triste. No te acostumbres a que eso suceda. Instruye al niño en su camino para que cuando crezca no se aparte. Pero sé tú un ejemplo de sujeción. Ven tú y di, pastor, gracias porque sé que usted ora. Sé que muchas de las cosas que tengo ha sido por clamores que ustedes han hecho. Gracias, gracias. Gracias por levantarse temprano, gracias por predicar, gracias por hacer el esfuerzo, porque deberíamos de tener un grupo de alabanzas. Pero ¿cuántos de los que están aquí vemos que el pastor está cantando? ¿Cuántos han dicho, pastor, y si oramos? ¿Y si oramos que Dios levante un grupo de alabanza? Y si no nos levantamos hasta que Dios lo mande, y si no ayunamos y le decimos al Señor, manda gente. Esa es la iglesia, amados.
La iglesia que se duele de ver que el pastor tiene que cantar y ahorita decía, no tengo gran voz. El Señor mira el corazón, pero ha dado dones y talentos, amados, que están desperdiciados porque nosotros no oramos. Hace falta tanto entendimiento en nosotros para decir, Señor, no está bien, no está bien. ¿De qué sirve? No nos da quizás tristeza ver una batería vacía. No nos da tristeza ver que tenemos instrumentos y no hay quien los toque. Eso es algo que tenemos que entender nosotros y decir, Señor, reconocemos tu autoridad, pastor, no estás solo. No estás solo, vamos a orar. Vamos a decirle al Señor, Señor, tú sabes nuestra necesidad en la iglesia. Señor, levanta líderes de alabanza, levanta, Señor, gente apasionada por ti. El pastor tiene que predicar todos los domingos. Señor, ayúdale, Señor, para que se levanten maestros, predicadores. Por favor. No queremos que nuestro pastor caiga enfermo. No queremos que se enferme. No queremos, Señor amado, que sufra los estragos de nuestra propia negligencia. Nosotros también somos ovejas, amado. Necesitamos de su amor. Necesitamos de sus oraciones para que cuando nosotros lo hagamos con alegría, para verlos a ustedes con esa alegría, que no haya queja de nosotros. Amados, tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos enseña. Sométete a toda autoridad en sujeción, con amor, con amor. ¿Qué pasa si ahorita ustedes cuando llegan a casa cargadas de bolsas ven a su hijo grande, adolescente, que las ve luchar y batallar y dicen, ¡ay, llegó mamá! Y se mete. ¿No dirían qué cruel es eso? ¡Qué cruel! Oye, tú tienes la juventud. Oye, tú tienes la fuerza. Hijo, tú tienes que ir corriendo para levantar, para ayudarme. Pero y todavía cuando llegas cansado, tú dices, ¿cómo a qué hora está la comida? Amado, así somos. Y es triste llegar a la iglesia y decir, ay, es que estas bancas, ay, es que esto, ay, es que aquí hace calor, ay, es que no aguanto. Hermanos, es tu casa. Es tu casa. Dios te llamó aquí. Dios tiene un propósito aquí en tu vida. Ten ese entendimiento. Sé un buen hijo. Sé un buen hijo. Tú tienes que llegar aquí y Él es la autoridad. Los pastores somos la autoridad, pero que velamos y vamos a dar cuentas por ti. Porque nosotros daremos cuentas al Señor de nuestras ovejas, que no son nuestras, sino son de Él. Las que nos puso al cuidado en la mayordomía que nos ha dado. Nos ha dicho, esto es lo más amado que tengo, di mi vida por ellas. Qué carga y qué responsabilidad tenemos como padres, y no nos estamos quejando, simplemente lo estamos diciendo para que despiertes. Eso edificará tu vida, eso bendecirá. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que tú te sujetes a tus autoridades en la iglesia, eso testificará para tus hijos. ¿Y sabes qué? Tus hijos se sujetarán a ti, porque vieron en ti tu ejemplo, vieron en ti ese amor, vieron esa sujeción, esa voluntad, esa manera de actuar en ti, tan congruente, que te admirarán. Y cuando ellos van a crecer, ¿sabes qué van a hacer? Vas a ver a tus niños y a tus jóvenes aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué ayudamos? Se va a levantar una generación diferente. Pero nuestra apatía se va a trasladar a la siguiente generación. Y dice la palabra de Dios, si tú lees todos los reyes, llegó un punto en el que dijo, y se levantó una generación que no conoció al Señor. Que no conoció al Señor. Hermano, si tú no lees, si tú no oras, hermano, no vas a tener ese entendimiento. No abras tu Biblia solo los domingos. Abre tu Biblia en la semana, que tus hijos te vean orar, que tus hijos te vean escudriñar la palabra. ¿Sabes qué van a hacer? Van a imitarte, van a imitar tu fe. Y ¿sabes qué? Cuando vengan vientos y tempestades, su fe estará puesta en Cristo. Ellos dirán, mi mamá, yo vi milagros, yo vi a mi madre doblar rodillas, yo vi a mi padre orar juntos como matrimonio, yo vi superar sus pruebas con Cristo.
No encontraré otra mejor manera cuando yo tenga problemas en el matrimonio, cuando tenga problemas en el trabajo, que correr a los pies de Cristo, como vi a mis padres correr a los pies de Cristo. Es una imitación de la fe. Vieron a la autoridad doblar sus rodillas y sujetarse. Ellos imitarán tu fe, amado, tu fe. Como la palabra de Dios nos dice, imita a tus pastores en su fe. Imítenlos. Amados, con esto voy a terminar. Nosotros somos hombres imperfectos, somos hombres débiles. Que Dios nos ha llamado por gracia para poder predicar el evangelio y para poder cuidar de la grey. No somos imperfectos. Dice la palabra de Dios que Él nos dio un tesoro en vasos de barro. El tesoro de su palabra en un vaso de barro que somos nosotros. ¿Sabes qué, hermano? A veces se verá el barro en nuestro carácter, en nuestra manera de contestar, en nuestra manera de conducirnos en la iglesia, porque estamos siendo procesados al igual que ustedes en las manos del alfarero. Pero al final de cuentas dice la palabra de Dios que fue ese tesoro puesto en esos vasos de barro para que nosotros no nos exaltemos. Para que toda esa riqueza sea solamente puesta en el único pastor que es perfecto. Nosotros somos imperfectos, amados. Somos hombres imperfectos. No idolatres al hombre. No lo idolatres. Hay una maldición en ello. Maldito el hombre que confía en el propio hombre. Nosotros como pastores somos herederos de la misma gracia, del mismo amor, amados hermanos. No generes expectativas de nosotros. No vengas a la iglesia solamente para que el pastor no diga nada, no hagas las cosas para el que el pastor te aplauda. No, amado hermano, ven a hacerlas para Cristo. Que tu mover, que tu corazón se mueva por el poder del Espíritu Santo para hacer las cosas. Si yo alabo, si yo canto, si yo danzo, sea para la gloria de Dios, no para ser visto de los hombres, amado. Si tú cocinas y si Dios te ha hecho un llamado en el liderazgo, no te jactes de ese liderazgo. No es tuyo, el Señor te lo dio por gracia. Ese don y ese talento con el cual Dios te equipó no te pertenece a ti, es de Él y es para Él. Dice su palabra, todo es de Él, por Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Cuando tú y yo tengamos esa perspectiva y el Señor cambie nuestro corazón, entenderemos el significado de la iglesia, el significado de la autoridad, entenderemos el propósito del cual venimos a este lugar. Y entenderemos nosotros que lo que hacemos es para su gloria. Decía hace un momento el pastor, esto es la preparación, es el preámbulo de lo que haremos. Hermano, si tú aquí mismo no tienes la capacidad para levantar tus manos y cantar y decir, oh Señor, eres santo, santo, eres hermoso, ¿qué crees que vas a hacer en la eternidad? ¿Qué crees? Que te pasearás en calles de oro y estarás ahí. La palabra de Dios dice que cuando lleguemos allá nos uniremos al coro que estaría diciendo santo, santo, santo. Ahí estaremos adorando y adorando y adorando. Si tú no tienes esa capacidad de hacerlo aquí, tú tienes que decir al Señor, Señor, pon esa pasión de mí, pon ese amor, Señor, por ti aquí en la iglesia. Ya quisiera ver, hermano, que estuviéramos tú y yo allá en la eternidad y que tú digas, ay, que otros laven, ay, que otros limpien. Ya quisiera ver ese corazón allá. Hermano, si tú no te dispones aquí, ¿quién te dice que te dispondrás allá? Si tu talento está puesto ahí porque el Señor a todos nos equipó con talentos para ponerlo a disposición de la iglesia, para edificarnos unos a otros, somos el cuerpo de Cristo, en donde todos los miembros unidos tenemos propósito, amado. Tenemos un propósito específico. Haya tu propósito aquí, pídele al Señor, Señor, ya no quiero desperdiciar mi talento, quiero ponerlo a disposición de la iglesia a través de sus autoridades, quiero decirle, Señor, aquí estoy a tu disposición, Señor, yo sé cantar, yo sé lavar, yo sé hacer, Señor, esto es tuyo, tú compraste mi vida con tu sangre, de tal manera que esta vida ya no me pertenece, esta vida te pertenece a ti.
es tuya, haz de mi vida lo que tú quieras. Y el Señor se duele de su iglesia. El Señor se compadece de su iglesia. ¿No me crees? Cuando el apóstol Pablo en el libro de los Hechos iba camino a Damasco, el Señor salió a su encuentro y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Estaba persiguiendo a la iglesia, pero él le dice: me persigues porque me causa dolor. Me causa dolor, a mí me estás persiguiendo. Estás persiguiendo lo que amo. Yo me identifico con mi iglesia, me compadezco de sus necesidades, proveo lo necesario para ellos, di mi vida por esa iglesia. Cuando alguien ataca, el Señor mismo dice: ¿por qué me atacas? Eso es increíble, es increíble. El Señor se hace partícipe de lo que le pertenece. Tú no estás aislado, hermano. Lo que te pasa aquí en la iglesia, el Señor dice: ¿por qué me dañas? ¿Por qué me lastimas? Es increíble. Tenemos un Dios grande y poderoso que ama a su iglesia. Hermano, si tú hoy mismo estás entendiendo esta enseñanza, tú y yo tenemos un pastor perfecto. Tenemos el mejor de los pastores. Amén. Tenemos al pastor que dio su vida por sus ovejas. Tenemos el pastor que está poniendo sus ojos en ti y en esta iglesia. No es casualidad que yo venga a hablarte de autoridad, ni que venga a hablarte de sujeción. Si yo quiero hablarte a ti. No solamente que te sometas a la autoridad del pastor, sométete al pastor, ¿verdad? Al pastor perfecto. Para que tú y yo podamos decir con sinceridad: Señor, yo quiero que tú me pastorees. Señor, yo quiero que tú pastorees mi vida. Y lo harás a través del servicio de otros, y lo harás a través de mis pastores. Señor, yo quiero decir con fe y sinceridad y declarar con mis labios que yo no estoy como una oveja que no tiene pastor, sino tengo al pastor que dio su vida por mí. Y quiero declarar con mis labios, y quiero saber, y quiero decir con esa convicción en fe en mi corazón, y decir: Jehová es mi pastor. Nada me faltará, nada me va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué hermoso. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Él es tu pastor. Nada te faltará. Nada te faltará. Si tú has dudado de eso, si tú hoy sabes que necesitas ser pastoreada, yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Estamos terminando y quiero orar. Quiero que juntos oremos. Necesitamos ser pastoreados. Porque a muchos de nosotros, amados, nos llegará el valle de sombra y de muerte. Quizás muchos de nosotros estemos situados ahí y necesitamos que su vara y su cayado nos infundan aliento. Necesitamos decirle: Señor, yo he sido apático, Señor, no he predicado con el ejemplo, no me he sujetado, no he hecho, Señor amado, lo que tú demandas de mí como oveja. Exijo, pero no dejo que me pastoreen. Perdóname, oh Dios, perdóname, porque yo necesito de tus cuidados. Yo sé que tú has puesto autoridades delegadas en esta iglesia. Yo sé que tú has puesto al pastor Donato para que pastoree mi vida, pero no lo hace por sí, sino lo hace como un mandato, Señor, y en obediencia a ti. Oh, ayúdame, Señor, ayúdame a dejarme pastorear. Ayúdame a tener entendimiento, Señor, de que mis dones, talentos, oh Dios, han de ser puestos al servicio, Señor, tuyo, para edificación de la iglesia.
quiero ponerme a disposición de ti, Señor. En esta mañana quiero decirte, aquí está mi vida, aquí están los dones y talentos con los que tú me equipaste, Señor. Úsalos y glorifícate, Señor amado, que traigan gloria y honra a tu santo nombre, Señor. Padre, quiero venir a la iglesia con el único propósito, Señor, de bendecir a otros. Que mi vida, Señor, bendiga a otros. Por favor, como tú lo hiciste, Señor, que no te aferraste a tu deidad, sino que te despojaste de ella, Señor, y viniste a esta tierra para morir en la cruz por amor a otros. Ayúdame, Señor amado, a sujetarme y a reconocer tu autoridad delegada en la autoridad de los pastores, en la autoridad de los líderes. Y por favor, Señor, ten misericordia. Padre, quizás yo sea el siguiente maestro. Padre, quizás yo sea el siguiente diácono, quizás el siguiente pastor. Oh, Señor, trae obreros, Señor, levanta obreros para esta iglesia. Por favor, Señor, bendice la vida de tu autoridad delegada. Bendice la vida de los pastores. Bendícele abundantemente, oh Dios amado, Señor. Gracias por permitir compartir este tiempo con ellos. Oh, Señor, con el pastor Donato, con su amada esposa Marcela. Oh, Señor amado, afianza su ministerio, que no es fácil. Tú sabes su necesidad, tú sabes sus luchas, tú sabes también sus lágrimas, oh Dios amado. Padre, pero yo sé, Señor, que el tiempo, Padre amado, Señor, que tú estableciste vendrá. Padre amado, Señor, tus promesas sobre esta iglesia, Señor, vendrán porque es tu amada, Señor, no es nuestra. Y lo que tú dijiste que harías en esta iglesia, lo harás, Señor. No hay quien lo frene, no hay quien se oponga, aunque vengan, Señor, contra nosotros. Tú aderezarás mesa delante de mis angustiadores. Así dice tu palabra, Señor. Padre, siempre habrá oposición, pero tenemos la garantía de la victoria, Señor, en ti y solamente en ti. Padre, levanta muros, Señor, alrededor de tus pastores. Oh, Señor, levanta hombres fieles, mujeres fieles. Oh, Señor, a su alrededor. Y dales el descanso que tú sabes darnos a cada uno de nosotros. Bendice a esta iglesia, bendice a tus siervos, bendice a tus servidores. Por favor, te lo ruego. Padre, muchas gracias. Bendito Dios. Te damos toda gloria, toda honra, alabanza. Padre, y nos sujetamos a tu pastoreo. Padre, gracias por los delicados pastos donde nos das descanso. Gracias por alimentarnos, gracias por nutrirnos. Padre, y que tu palabra viva y eficaz, Padre, haga su obra en nosotros. Te damos la gloria por siempre y para siempre. Amén y amén.